Muchísimas gracias por estar por acá, la verdad. Es un placer estar con ustedes aquí en este webinar de Desarrollo de una relación con inversionistas. Me gustaría agradecer a arcángeles.com, la compañía de trabajo, por permitirme hacer este webinar. Si todavía no se registran en arcángeles.com, háganlo. Si tienen una startup, si quieren invertir, si quieren incluso conocer cómo funciona el mundo de las startups, tenemos muchísimo contenido, desde cómo ser un inversionista considerablemente bueno en las startups, cómo tener, pues obviamente, este tipo de webinars y presenciar, ¿no?, a los profesionales de la inversión, donde todos pueden serlo, ¿no? Yo creo que, la verdad, el ser un inversionista no requiere muchísimo capacidad intelectual, pero más bien de capacidad de aprender y realmente de querer invertir ese dinero y generar retornos a futuro, ¿vale? Y para eso estamos aquí. En este caso, este webinar está más enfocado obviamente a las startups, para que las startups puedan desarrollar mejores relaciones con estos inversionistas. Así que, sin más preámbulo, comencemos, ¿les parece? Por aquí estamos comenzando ahora sí con el desarrollo de una relación exitosa con inversionistas. Muchas gracias por estar por acá. Y lo primero que les quería compartir, pues, es, antes de cualquier ronda de inversión, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una startup muchas veces llega a las rondas de inversión sin tener muchísima información o sin tener lo que necesita, ¿no?, para presentar esta ronda de inversión. Como dice ahí, es prepararse, hacer la prospección y selección de inversionistas, pero antes de eso, tengo que saber obviamente cuánto capital voy a levantar, qué vehículo de inversión voy a utilizar para levantar capital, ¿ok? En cuanto a vehículo de inversión, puede ser un SAFE, una nota convertible, podemos hablar también de equity directo, ¿no?, al capital social. ¿Qué tipo de inversionistas, ¿no?, son los que me voy a acercar? Y esto sucede muchas veces con las startups que se acercan a todos los fondos, ¿no?, en vez de analizar a qué fondos o a qué inversionistas deben ir, ¿no? Una startup que apenas está en etapa seed, pues no puede ir con un fondo de private equity, ¿no?, de capital privado, porque muchas veces el ticket de ese fondo va a ser demasiado grande para esa startup. Entonces, también definir mucho a qué tipo de inversionista nos acercamos. Y por último, ¿cuáles son los requisitos o documentos que van a requerir sus inversionistas? ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Sin embargo, son las 4 principales. En la parte de requisitos o documentos que puede pedir un inversionista, ¿a qué me refiero? Pues diferentes fondos de inversión, inversionistas ángeles o un crowdfunding como nosotros, van a pedir documentos legales, documentos fiscales, van a querer revisar mucho la compañía, cómo está funcionando esa compañía, ¿no? Y finalmente, lo que van a hacer, ¿no?, esos inversionistas o estos fondos de inversión, pues ser analizar esos documentos y ver si realmente la oportunidad es buena o no en este caso, ¿vale? Continuemos entonces un poquito, hablar ahora sí de las, como dice aquí, las preguntas, pues, que vienen aquí arriba, ¿no? Muchos fundadores de startups piensan que el proceso de inversión puede ser tedioso, puede ser largo, cuando en realidad, si se toman en cuenta estos tips y estos comentarios que vamos a hablar en este webinar, podemos llegar a tener un proceso muy fluido de inversión y realmente tener muy buenos resultados a mediano y a largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí resumimos algunos de los puntos más importantes para seleccionar, ¿ok?, a los inversionistas. Por un lado, la verdad, me gustaría comenzar con los eventos y los networkings, porque son el mejor lugar para encontrar realmente inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos atienden este tipo de eventos, ¿ok? Desde demo days, ¿ok? Pueden ir a eventos masivos, ¿vale? Hablamos también un poquito de eventos de networking que se hacen en cada ciudad. Yo aquí en Guadalajara, por ejemplo, existe iTuesday, existen meetups como Fuck Up Nights también, donde asisten muchísimas startups y muchísimos inversionistas, ¿ok? Otra forma muy importante de conocer a estos inversionistas, como dice ahí, es pedir a los contactos que nos presenten a esos inversionistas, ¿vale? Muchas veces estamos a una llamada de un compa, de un amigo, de un fellow founder, ¿no?, que nos puede decir exactamente dónde encontrar a los inversionistas, en qué lugar podemos verlos, o incluso, si se tiene la confianza, de ayudarnos a agendar una cita con ellos directamente, ¿no? Me gusta mucho esa parte porque se genera mucha confianza desde un principio, ¿ok? Da ese primer filtro de si alguien me lo recomendó, pues probablemente sea un inversionista muy bueno. E igualmente, de viceversa, ¿no? Si las startups que te están recomendando como startup a ti van y le dicen a su propio inversionista que inviertan en ti, pues ya tienen ese primer filtro hacia el inversionista, ¿ok? Y como dice ahí, aunado a esa parte es la confianza de las dos partes que tiene que generar
para entonces tener una muy buena relación. Lo primero aquí es, como dice, ir pidiendo referencias, investigando un poquito a las startups en las que ha invertido, con qué founders está, ¿ok? Cómo ha decidido invertir. Entonces, los inversionistas muchas veces se van a basar en la confianza, ¿no? Podemos pedir al inversionista incluso referencias de otras empresas que levantaron capital con ellos, investigarlos, como dice ahí, en Crunchbase o en AngelList, en noticieros. Hay muchísimas notas. Aprovecho para platicarles un poquito también de contexto, una empresa que está levantada a través de Arcángeles y que ahí pueden ustedes ver muchísimas noticias de las startups, en especial en toda Latinoamérica, ¿vale? Que es donde nosotros estamos enfocados como Arcángeles. La verdad es que esa confianza creo que va a ser el pilar de cualquier startup inversionista, y esa confianza es la que se va a generar durante las primeras reuniones. Muy fácil perderla cuando se miente, cuando se presentan posterior a eso números erróneos, reportes erróneos. Y bueno, como vamos a hablar más adelante, los inversionistas son muchas veces conocidos como tiburones. No me gusta darles también ese término porque a veces lo vemos como que roban pedazos muy grandes. Yo creo que más bien porque huelen la sangre, ¿ok? Entonces, cuando huelen la sangre, huelen las cosas malas, huelen las cosas ahí medio raras o shady que están sucediendo y se las huelen, ¿no? Si se las queremos esconder como startups, muy probablemente no vayamos a lograrlo. Ellos van a dar cuenta cuando hagan su due diligence. Entonces, siempre esa confianza, ¿vale? Nosotros hacia el inversionista e igualmente de ellos hacia nosotros. Entonces, sobre cómo buscar un poquito más a esos inversionistas, realmente en las iniciales etapas, ¿ok? Donde iniciamos como startups, buscamos inversionistas ángeles, buscamos friends, family and fools, ¿no? Como le llaman, pero más adelante se pueden incluso buscar fondos especializados en una ronda seed, en una ronda serie A, B y más adelante. Especializados se refiere a que invierten capital pero también tienen recursos y contactos correctos, ¿ok? ¿Cómo sabemos esto? En la tesis de inversión. Dice ahí que es la receta secreta, ¿no? Para la inversión, el tener no nada más a un inversionista, pero a mentores, a gente que conozcan de la industria. Y creo que también este va a ser un pilar importante para que en un futuro, cuando se necesiten los contactos, cuando se necesite el tip, la sabiduría de alguien que conozca de esto, vas a tenerlo ya como inversionista. Entonces va a querer ver por el bien de la compañía y por ende va a poner todo su esfuerzo por sacar adelante ya sea ese problema o esa cuestión por la que lo estamos buscando, ¿ok? Inclusive puede que haya contactos regulatorios detrás de ello, obviamente sin caer en tener una ventaja ilegal. Más bien aquí lo que menciona el documento es, o lo que menciona esta parte es que no nos vayamos por un regulador, sino por alguien que puede conocer a los reguladores que nos ayuden a entender un poquito esa etapa regulatoria, ¿vale? Otra importante es medir el progreso. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, importantísimo. Una vez que prospectas, ¿vale? A tus inversionistas, es importante ponerlos en una lista, medir el progreso con cada uno. Podemos poner un Gantt para saber cómo van midiéndose esos procesos, ¿no? Yo recomiendo, como dice, hay una tabla donde pongamos cómo va el due diligence, ¿no? Cómo va los contactos con el inversionista. Si en esa lista ves que hay algunos que se están rezagando, bueno, probablemente sería bueno atacarlos un poco más y los que van más hacia adelante, darles ese seguimiento, ¿ok? Y yo recomiendo que nunca dejen de tener esa lista, ¿vale? Porque como dice ahí, algunos te van a decir que no ahorita y en un futuro pueden decirte que sí. Guardar esa lista con los contactos correctos puede ser muy bueno más adelante, así que si les dice que no un fondo de inversión o un inversionista, no guarden rencor, no lo tiren a la basura ese contacto porque más adelante pueden presentarle y se darán cuenta que les dice que sí, ¿vale? Y bueno, si quieren, continuemos por acá. Como dice aquí, que antes de seleccionar y presentar y ser aprobado, ¿no? Recomendamos muchísimo, ¿no? Tener toda esta información. Estos requisitos que la mayoría de los inversionistas les van a pedir. Es más, si es un fondo de inversión, es muy probable que se los pidan de cajón, ¿va? Un fondo de inversión que no pide este tipo de información
muy probablemente no está siendo lo suficientemente serio para evaluar las startups en las que quiere invertir. ¿Va? Y lo primero que creo que la mayoría tienen, ¿no? Es un pitch deck, un one pager. En algunos casos piden un business model o un business plan que realmente en el ecosistema ya no se utiliza, ya no es algo muy común. Esto es algo de empresas más tradicionales, este documento de 20, 30 páginas que se utilizaba antes. En el caso de las startups y de inversionistas que realmente van a invertir en startups, si piden un business plan es porque realmente ya quieren ver algo mucho más elaborado y a detalle. Sin embargo, como es el caso de la mayoría de las startups, deberían tener un modelo de inversión, un modelo de negocio, perdón, que sea lo suficientemente entendible en un pitch deck. E incluso si es fácil entender en un one pager, mejor aún. Pues lo primero que tenemos que cruzar y tener es ese pitch deck, porque nos lo van a pedir pues para presentarles lo que tenemos, ¿vale? Si no tenemos ese pitch deck, muy probablemente nos digan, ¿y dónde está tu pitch deck? ¿No? Lo siguiente que van a pedir, pues claro que va a ser toda la parte legal, desde actas constitutivas de la empresa en el país de origen, filiales, LLCs. Si la empresa tiene filiales en otros países, les van a pedir esa parte. Pero siempre tener el acta constitutiva y todos los documentos legales, asambleas, como dice ahí, ordinarias y extraordinarias, es muy recomendable porque el 99% lo va a pedir, ¿vale? ¿Por qué lo van a pedir? Muchas startups dicen, ¿por qué me van a pedir a mí esta información? Si es información privada, mejor que me firmen un NDA y lo que sea. Realmente, si no quieres compartir esta información con un fondo al que seriamente le interesa invertir en ti como un socio y ser parte de esa acta constitutiva, algo probablemente estás escondiendo, ¿vale? Entonces, no es común que los fondos incluso firmen un NDA, ¿vale? Una vez se los digo, en la mayoría no se los va a firmar porque no están ahí para copiarles, están ahí para invertirles. Entonces, si les gusta, van a invertir, si la analizan, van a invertir, y si no, simplemente no lo van a hacer, no van a estar copiando ningún tipo de modelo de negocio. ¿Ok? Entonces, como les digo, esos documentos legales, siempre tenerlos en un solo lugar, ¿vale? Por otro lado, vienen los contratos de inversión, ¿ok? Que han tenido con otros inversionistas que han estado en la startup y los datos de los mismos, ¿vale? Muchos inversionistas no quieren que otros fondos vean que han invertido en una startup, entonces prácticamente no van a poder invertir el fondo o el inversionista al que quieren ir si no dejan ver su tabla accionaria, ¿vale? Y esos contratos. ¿Por qué quieren ver los contratos? Para obviamente saber que no tienen ningún upper hand de los otros inversionistas. Es muy, muy importante que los contratos siempre sean transparentes. Si se dan cuenta, esto es prácticamente transparencia, ¿no? Y es algo muy importante en el sector de inversión, la transparencia para el inversionista y la transparencia de parte de las startups, pues es importantísimo. Y por eso en el capital privado es un poquito más complejo que en el capital público, como lo son las empresas en bolsa, porque ahí la información siempre está a la mano, mientras que aquí tienen que darse de manera privada a cada uno de los inversionistas, ¿ok? Otro dato importante, pues los financieros y fiscales, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que muchas empresas dan sus financieros, pero sin auditar, ¿vale? Cuando no están auditados, pues puede haber el chanchullo, como lo conocemos aquí en México, ¿no? Puede haber gato encerrado y puede ser que no estén correctamente evaluados o incluso puede ser que estén escondiendo algún tipo de información. Entonces, siempre tienen que estar auditados o recomendamos que estén auditados. Lo mejor es los del SAT, ¿verdad? Los de el SAT aquí en México, que es la Administración Tributaria. Sin embargo, si están auditados por un ente exterior, también funciona, que sea de nombre, obviamente, ese ente exterior. Y algo más dice ahí de financieros proyectados y planificados para los años posteriores. Recomendadísimo. La mayoría de las startups, al menos las que van iniciando, muchas veces no tienen proyecciones porque muchos inversionistas les dicen, pero esas proyecciones suenan muy locas, suenan mal. ¿Qué sucede ahí? Como financiero, yo siempre recomiendo que haya proyecciones, al menos para saber cómo se van a usar los fondos de inversión que van a entrar a la compañía. Entonces, si no existen esas proyecciones, muchas veces no se sabe en qué se van a utilizar los fondos en los que se está invirtiendo este inversionista. Yo recomiendo muchísimo que se tengan al menos 3 años, lo mejor sería 5. Más de 5, pues ya tal vez estemos entrando a territorio de demasiada especulación. Sin embargo, cuando una startup llega, por ejemplo, a Arcángeles, con unas proyecciones bien fundamentadas, con un mercado bien estudiado,
y un planteamiento correcto sobre esos números, aunque tengan un crecimiento de año contra año de 300%, se ve bien, se ve profesional y además, cuando lo evaluamos, pues claro que se ve muchísimo más creíble que si llegan con nada, ¿vale? Entonces, creo también fielmente que esos financieros proyectados son importantes y recomiendo que los tengan como startup. Como les había comentado ya, el vehículo de inversión que se va a utilizar en la ronda, muchas startups plantean para diferentes inversionistas varios vehículos de inversión. Yo no recomiendo que se haga eso, al menos en una sola ronda. Si en una ronda están levantando, por ejemplo, $500,000 y se está hablando de un inversionista, le vamos a poner 100, a otro 250, pero a cada uno se le da un vehículo de inversión diferente, vamos a tener que explicarle a los demás inversionistas por qué se le está dando ese vehículo de inversión diferente. Y es muy, muy importante que casi siempre manejemos la misma línea para todos en esa misma ronda, a menos que sea alguien muy, muy específico, algún tipo de alianza muy específica con un fondo o con un inversionista, y que los demás inversionistas estén de acuerdo con que esa persona tenga mejor trato que los demás, ¿vale? Pero traten de manejar la misma línea, ya sea un SAFE, una nota convertible o Direct Equity, que sea la misma para todos, al menos en esa misma ronda, ¿va? Y bueno, algo más que podríamos poner ahí son documentos de todo tipo, ¿no? Archivos, contratos, proveedores, incluso algunos piden los contratos laborales para saber que está todo correcto por ese lado. Entonces, todos los documentos que ustedes crean que deben ver los inversionistas, incluso de contratos con grandes o grandes contratos, ¿no? Que son contratos importantes para la startup, muchas veces incluso los van a pedir. No sirve nada más con decir, oye, yo tengo un contrato con esta empresa multinacional por X millones de pesos. Puede funcionar, pero cuando llegue el momento del due diligence van a revisar y decir, oye, ¿me puedes dar este contrato específico? Y si no está, muchas veces van a decir, pues entonces, ¿cómo existe realmente esta situación? Bien importante entonces tener esos documentos. ¿Y dónde van todos esos documentos? Pues al data room, ¿ok? ¿Qué es un data room? El data room puede ser un documento en Drive, puede ser un documento en Dropbox, donde quiera que ustedes tengan un repositorio de documentos que puedan accesar todos los inversionistas, ¿vale? Este puede estar, por ejemplo, en una sola carpeta que se divide en subcarpetas de legal, de contratos, de todo lo que hablamos aquí, o incluso pueden compartirlo a través de un USB, si quieren ser un poco más arcaicos, diría yo. Es más fácil, la verdad, ya con este tipo de software para documentación online, o utilizar ya obviamente procesos mucho más extremos y a veces hasta más costosos, ¿no? Como fuentes donde puedas poner documentos online de manera 100% ¿vale? Yo recomiendo, la verdad, un Google Drive funciona de manera perfecta y la verdad la mayoría de las startups pueden subirlo ahí, o en su caso, para algunos que tienen procesos regulatorios, algunos inversionistas van a pedir subirlo en un repositorio de ellos mismos. Es muy común que suceda en algún tipo de fondo institucional. Entonces, si ven que es algo seguro, siempre chequen las fuentes de dónde que están utilizando para tener esos documentos. Mientras sea así, es totalmente seguro hacerlo también, ¿vale? Continuamos entonces. Hay algunos, como dice aquí nada más como última nota, que tienen procesos de Know Your Client y prevención de lavado de dinero. Estos procesos suceden mucho de nuestro lado, ¿ok? Por ejemplo, en Arcángeles sucede mucho para conocer que la startup, no esté en paraísos fiscales, ¿verdad? Que no tenga ningún nexo con algún tipo de organización criminal, ninguno de los fundadores, ni la empresa como tal. Hacemos todo un proceso de inspección, ¿ok? Asegurándonos que la legalidad, ¿ok? de la empresa esté en orden, ¿vale? Y obviamente que toda la procedencia del dinero sea lícita, ¿vale? Ya sea que la empresa tenga fundadores, que toda la procedencia de su dinero también sea lícita, y bueno, también el famoso que no aparezcan en listas negras internacionales, que puede llegar a pasar también con los fundadores de startups, no nada más con inversionistas. Continuando entonces, lo siguiente ahora sí sería las presentaciones, las negociaciones, ¿no? El due diligence famosísimo y el cierre de la ronda. Pues lo primero que va a pasar en la presentación es el famoso pitch, ¿no? Muchos emprendedores llegan
nerviosos al pitch, llegan un poquito así como esperando un premio después de presentar. Yo les digo, ¿por qué estarías nervioso si es un intercambio? Al final no estás pidiendo dinero como limosna, no estás pidiendo dinero regalado, tú estás cediendo acciones de tu compañía, de tu startup. Entonces, es llegar ciertamente sabiendo que estos inversionistas van a analizar la oportunidad por lo que es, van a analizar al equipo, van a analizar que la empresa sea coherente y que lo que hace sea coherente, pero no van a estar tampoco ellos con lo que creemos muchas veces que van a estar desde su Olimpo viéndonos hacia abajo, ¿no? Estos inversionistas lo que quieren es poner su dinero en algo real y en algo bueno. Y lo que nos ha demostrado la cultura del emprendimiento es lo contrario, que quieren robarse un pedazo completo de la empresa y realmente lo que quieren es diversificar y pretenden mejorar sus inversiones a través de la startup. Entonces, a través de ese pitch, ¿qué es lo que buscamos? ¿O qué debería buscar una startup? Lo primero, pues es la honestidad, ¿no? Ser honesto con todo es lo mejor. Hablamos hace rato de los tiburones, ¿no? El tiburón inversionista puede oler la sangre, entonces seamos honestos con los números, con la atracción, con el mercado, con los clientes. Hace unos años hubo una startup, no voy a decir su nombre, era una startup de juegos a través del teléfono, que estaba mintiendo mucho sobre sus números a sus inversionistas, maquillaba números y bueno, fue un caso importante en el ecosistema y la verdad es que le restó mucha credibilidad a las startups por uno solo. Claro que ya era muy conocido y por ende pudo manchar la imagen. Entonces, para mejorar esa imagen siempre seamos transparentes como startups, seamos siempre honestos con las cosas que estamos planteando, porque muchas veces si un número se ve muy pequeño no quiere decir que el inversionista no va a invertir. Si conoce el potencial, puede saber que ese número a largo plazo va a ser mucho más grande, ¿vale? Lo siguiente sería mostrarse confiado, pero no tan confiado. Y aquí es un gran problema que vemos en dos tipos de emprendedor o dos tipos de founder. Tenemos por un lado al founder que cree que su empresa es la única, no es la última coca del desierto, como decimos aquí en México, y que puede contra todo y contra toda tempestad. No digo que las empresas no puedan contra la tempestad, sin embargo, tienen esta actitud de demasiada confianza que ciega hacia los puntos débiles o hacia los puntos de mejoría dentro de su empresa e incluso dentro de esa persona. El inversionista muchas veces se va a ver escéptico a ese tipo de actitudes. Y lo mismo va a ser del otro lado, el inversionista que ve a un emprendedor, a un founder que no tiene confianza para nada, que lo ve minimizado, ¿no? En una presentación, que lo ve con poca hambre de crecer, de crear, ¿vale? Va a tener el mismo efecto que el primero que acabo de plantear. Entonces, muy importante mantenerse en ese balance, ¿ok? Como dice ahí, erguido, seguro de las palabras, respondiendo de manera calmada, nunca de manera exaltada a este tipo de comentarios, ¿no? Y tampoco ser minimizado en esa reunión, ¿no? Los inversionistas no van a querer minimizar, sin embargo, pues hay todo tipo de seres humanos que son más fuertes en carácter, que son un poco más directos, y es necesario tener la confianza en uno mismo para poder platicar de manera concisa en este tipo de pitches, ¿vale? Entonces, recordemos, confiado, no tan confiado, ¿vale? Y continuamos entonces con la empresa eres tú y su gente, ¿ok? Y es bien importante eso. Los founders muchas veces llegan pensando que ellos solos van a poder hacerlo y realmente no, tienen a un equipo detrás, co-founders, equipos dentro de la empresa y realmente se van a fijar mucho en eso los inversionistas. Como dice aquí, en etapas tempranas, ¿no? Y en algunas también avanzadas, van a fijarse mucho en quiénes son ustedes. Y no nada más en quién es el founder, sino quién es, con quién se junta, ¿ah? Pueden hacer ese tipo de investigación, cómo se desarrolla en ámbitos sociales para saber si realmente van a poder vender esto, ¿no? Cómo se desarrolla en ámbitos técnicos, que es creo que lo más fácil de plantear, ¿no? Muchas veces ni siquiera van a ver dónde estudió el founder, sino en qué ámbitos profesionales se desarrolló, ¿no? Van a ver qué tan bueno es para su mercado. Si alguien que antes vendía
perdón, por ejemplo, vendía paletas, ahora quiere vender tubos de PVC, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ahora quiere cambiarse de este mercado completamente hacia el otro? Y si tiene el expertise correcto, ¿vale? Entonces, como dice ahí, esas relaciones no van a ser únicamente económicas, también se van a forjar relaciones humanas, tanto como con el inversionista y los founders, como el inversionista e incluso algunos empleados cuando manden sus reportes o cuando manden algún tipo de información al mismo inversionista. Como dice, hay una plática, un café, ¿no? Irse al famoso golf, como todo el mundo lo hace en las grandes ligas en Estados Unidos, pero si no es necesario ir al golf, como dicen ahí, una comida puede ser suficiente para dar esa buena impresión del tipo de persona que eres al inversionista. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante que todo se maneje de manera humana. ¿Ok? Y como dice ahí, cuando ambas partes cumplen, ¿no?, su cometido, su trato, pues se genera una relación muy fuerte en un futuro también, ¿no? Entonces, bien, bien importante esa parte. Continuemos por acá. Ya lograste las negociaciones, ¿ok? Imaginemos que eres aprobado, hubo un win-win. ¿Qué sigue? ¿Vale? Ahora sigue poner las partes involucradas todas en un solo, en un solo lugar y hacer el due diligence y el cierre de la campaña de inversión, ¿ok? Lo que yo recomiendo, y como dice aquí, lo primero es crear una tabla, ¿ok?, con los documentos que ya tienes y luego los que te falta obtener. ¿Por qué? Porque una cosa es que la empresa te apruebe y diga, ok, me gusta, voy a invertir en ti, y otra cosa es que diga, vamos a invertir ahora sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque falta el proceso de due diligence. Y ahí, como dice, un abogado no te va a faltar nunca o no debería faltar en el proceso, puede ayudarte a poner todo en orden. No escatimen en un abogado bueno y profesional, ¿vale? Hay abogados que de hecho se dedican exclusivamente a startups y les pueden ayudar muchísimo a tener toda su documentación en orden, ¿vale? El data room, como les comentaba, háganlo lo antes posible, va a ser mucho más fácil visualizar de manera muy palpable todos esos documentos y cuando necesiten compartirlo está a un clic de distancia. No es necesario mandarlo por correo, no es necesario ponerlo en un USB, en un disco y mandarlo, ¿no?, por Correos de México. Eso ya no se usa, entonces entre más fácil sea para el inversionista consultar todo esto en tiempo real, mejor. Además que si eventualmente tienen que hacer cambios en esos documentos a través del proceso, pues se van a actualizar en tiempo real para el inversionista también, ¿vale? Algo muy importante que dice aquí, que lo quiero comentar como un paréntesis, no he visto ningún comentario todavía, espero que no se me hayan dormido ya, pero algo que quiero comentar mucho que dice que un inversionista es un inversionista, no es un directivo, ¿ok? Un inversionista que quiere involucrarse en toda la operación, ¿ok?, ni siquiera lo contemplen. ¿Por qué? Mucha gente piensa que un inversionista les va a hacer la chamba del director comercial o el CEO o el CFO. Y eso es un error garrafal, porque los inversionistas no están ahí para eso. Para eso te consigues un co-founder o para eso te consigues a un directivo. Los inversionistas que quieran meterse hasta adentro puede ser un gran problema a largo plazo. Entonces, nada más como paréntesis, recuerden que el inversionista es inversionista, no director, no puede ser presidente, honorable, si le quieren poner en las juntas administrativas, eso es totalmente válido, pero ya en la operación, por alguna razón, el emprendedor y los founders son los que van a estar en la operación y el inversionista va a poner el capital y el know-how necesario para sacar adelante la compañía, no la talacha, ¿vale? Y ese es nada más un paréntesis. Para continuar, me gustaría comentar que obviamente la información, una vez que ya se aprobó todo este proceso, fluye hacia ambos lados, ¿ok? El inversionista pide información, la compañía puede pedir información igual. ¿Qué significa esto? Oye, yo hice mi investigación y tengo estas dudas sobre esta transparencia del fondo, sobre cómo se maneja la inversión, sobre la procedencia del mismo dinero incluso, porque créanme, no queremos a un socio que tenga problemas de procedencia de dinero. Entonces, es bien importante, como nosotros pusimos de nuestra parte en dar confianza al inversionista, ellos también a las startups le tienen que dar la confianza, incluso si es necesario de saber la procedencia
de esa lana. Si es un inversionista individual, pues claro, lo mejor sería platicar con esa persona y saber pues, hacia dónde va con esa lana, ¿vale? Aquí se lleva tu propia pluma, ¿ok? Entonces siempre cuando se discutan cosas en reuniones, lo mejor sería llevar tu propia pluma y revisar todos los puntos, ¿ok? Levantar la voz cuando algo no está bien o no suena correcto, hablarlo en ese momento. Muchas veces nos sientan en un salón y nos dicen, esto es lo que vamos a hacer, quedamos calladitos y firmamos. Es muy válido decir, ¿sabes qué? Déjame revisarlo con mi abogado, déjame revisarlo con mi gente y después te regreso a la contrapropuesta si es necesario hacerlo, ¿vale? Ian, ya hablamos del inversionista que no es un directivo. Y bueno, algo que muchas veces se ocupa, al menos en países, en México a veces es común, en algunos países asiáticos, ¿no? En China es común, en Japón no. Entonces, obviamente, conociendo la cultura, un pequeño regalo no está de más, ¿vale? Algo común, algo conmemorativo, incluso no antes de que suceda el cierre de todo esto, sino después, ¿vale? Una vez que te firmaron y dicen, ¿sabes qué? Ya vamos a invertir en ti. Bueno, un ticket a una obra de teatro, entradas para obra de teatro, una botella de vino, ¿no? O platica un poco más con el inversionista para ver qué le gusta, ¿ok? Este regalo, como dice, no puede salir del bolsillo de la empresa, ¿ok? Siempre tiene que ser el bolsillo propio del founder o de los founders, ¿ok? Como dice ahí, no es, puede ser adulación, puede parecer que estamos tratando de convencerlo. Por eso yo recomiendo que sea hasta que se cierre el trato como un objeto de conmemoración para esa fecha importante donde ahora son socios, ¿vale? Y de ahí en adelante, pues invitar al inversionista a comer de vez en cuando o a una cena o echarle una llamada para ver cómo está. Créame que es muy válido, pero vamos a ver qué realmente necesita el inversionista una vez que ya hizo todo este proceso de invertir en la compañía, ¿ok? Y así donde viene la relación continua, los reportes y el follow-on, ¿ok? Y como dice ahí, muchas veces encuentra la inversión del founder o la compañía, dice que chido, muchas gracias, y se olvida del inversionista. Y eso es bien importante porque la relación que se forje a futuro puede ser incluso vida o muerte para el startup. ¿Por qué? Porque el inversionista incluso puede ser alguien que conozca a la gente correcta o a las personas correctas para diferentes o futuras rondas, para otro tipo de alianzas, ¿no? Como les dije en un principio, de tener esos inversionistas más smart money, ¿vale? ¿Qué sucede entonces? Lo primero es definir forma, fecha y lugar. La mayoría de los fondos institucionales te van a pedir un reporte trimestral. Va a traer los puntos específicos que se ven en la mayoría de esos reportes. Entonces, definir, como dice ahí, forma, fecha y lugar. Forma, cómo se va a entregar. Por correo, en una plataforma, vamos a mandarlo en un solo correo, en un PDF. Todas esas formas son importantes. La fecha, ¿no? Normalmente es 10 a 15 días después de cerrar el trimestre. Entonces, hablamos a mediados, perdón, de abril, a mediados de julio, a mediados de octubre y finalmente a mediados de enero. Es que se van a entregar estos. Si obviamente un reporte anual también es muy probable que lo pidan. ¿Ok? Lo siguiente es compartir las buenas y las malas. Bien, bien importante. Hablábamos de transparencia hace rato. Entonces, cuando no se comparten las noticias malas, el inversionista empieza a dudar de que esto parezca un mundo de caramelo. Y no puede ser así. En ningún startup hay un mundo de caramelo. Si no me creen, pregúntenle a Teranos, pregúntenle a cualquier empresa ahorita que está teniendo problemas, ¿no? Uber en algún momento los tuvo. WeWork creo que es el caso más reciente. Entonces, siempre comunicar las buenas, siempre comunicar las malas. ¿Qué significa esto? Cuando hay una nueva contratación, una nueva ronda de inversión, un contrato grande, mándalos. Dile, mira lo que estamos logrando con el dinero que nos pusiste, con la inversión que hiciste. Y también, oye, tuvimos que despedir a estas personas, tuvimos un contratiempo con un contrato, perdimos un cliente importante. También es bueno ponerlo porque incluso el inversionista puede ayudar a cerrar a ese cliente importante que les había dicho que no en un principio. Entonces, nunca está de más comunicar siempre las cosas malas o los puntos importantes que se necesiten en ese momento para el inversionista. ¿Ok? Algo muy importante que menciona aquí es siempre tener una persona a la orden, ¿no? Del inversionista
Yo recomiendo que sea el founder, uno de los founders, o en su caso un directivo clase C, un CFO, un CEO, igual y algún gerente importante dentro de la compañía, algún manager que esté desde el punto de vista en todo dentro de la compañía, un general manager, por ejemplo, pero yo recomiendo siempre que sea uno de los founders. ¿Qué significa esto? Que si el inversionista necesita hablar contigo, sí, ciertamente no podemos hablar con ellos todas las semanas, todos los días, hacerle al menos un pequeño espacio en la agenda, ¿vale? Por alguna razón quiere hacerlo, tal vez nos quiere platicar sobre alguna posible alianza, nos quiere platicar sobre cómo mejorar algo específico. Recuerden, no es un directivo, entonces cuando se mete es porque probablemente tiene algo importante que decir. Pero en ese caso, es muy bueno tener siempre a alguien a la orden de ese inversionista y no ignorar. ¿Vale? Y creo que esto es un poco más de sentido común, pero algunas startups, como les digo, cuando les invierten, se olvidan de los inversionistas y es muy importante siempre tenerlos a todos relativamente cerca para tener una buena relación y confianza con ellos. ¿Okay? Y continuando, hacemos hincapié a las relaciones humanas, ¿vale? Como les dije, los inversionistas muchas veces, y conociendo al inversionista, como les digo, cuando salen con él, cuando platican con él, cuando comen, ¿no? O tienen ese café, saben qué tipo de inversionista es. Y hay algunos que no les va a latir ni siquiera verlos a la cara, ¿ok? No por ser mala onda, no porque estamos feos, sino porque el inversionista simplemente no quiere meterse demasiado en ese proceso, ¿ok? Pero hay otros inversionistas que realmente quieren ese apapacho, ¿no? Ese aprecio. ¿Qué significa esto? Oye, hacerles una llamada para preguntar cómo están, cómo están sus empresas, cómo está la empresa de ustedes, pedir un consejo o incluso llegar más allá, invitarlos a un café, un desayuno. Muy válido, la mayoría de los inversionistas les va a decir que sí, porque cuando se crea una relación buena con un inversionista, va a estar siempre a la mano como un aliado del equipo. No todos, obviamente, hay quien dice el inversionista puede ser un amigo, eso ya es a criterio de cada quien, pero si bien un mentor podría llegar a ser, eso es totalmente válido. Entonces, no se olviden también de apapachar a su inversionista una vez que ya están, ya les invirtieron. Es muy bueno que vea que ustedes están, si bien no todo el tiempo ahí, porque tampoco queremos que estén todo el tiempo con el inversionista, que sí tienen una relación constante con el inversionista o los inversionistas. ¿Ok? Otra muy importante, y es algo que platicamos, que qué pasa cuando la relación mejora a futuro o continúa siendo una relación fructífera. Bueno, siguen las famosas rondas follow-on. ¿Ok? ¿Qué significa follow-on? Que un inversionista que en una ronda, por ejemplo, pre-seed, te puso capital, en una ronda seed o una serie A puede volver a poner capital y a eso se le llama una ronda follow-on. ¿Ok? Muchas son clave para las startups, los inversionistas las consideran muy buenas, ¿ok? Porque significa que la empresa está creciendo y que siguen confiando en la empresa, ¿vale? No significa que si tú le ofreces a un inversionista una ronda follow-on y te dice que no, estás haciendo algo mal. Simplemente cuando dice que sí es probablemente porque ya tenía planeado y estaba contemplado tener esa ronda follow-on, y al que no, pues simplemente no tuvo esa ronda de follow-on contigo, ¿vale? Pero una vez más, conozcamos mejor al inversionista para saber qué quiere a futuro la empresa y no nada más tener su capital y listo. ¿Ok? E incluso, como dice ahí, un inversionista ahorita es un potencial inversionista después, pues es obvio, ¿no? Hay algunos que te van a poner a los contactos correctos para que te den hasta un éxito. ¿Ah? Entonces, estos son algunos de los puntos importantes a considerar para tener una mejor relación con inversionistas. La verdad es que son tips que mucha gente considera sentido común o básicos, pero a veces se nos olvida y la verdad es que pues, son muy importantes para continuar y forjar mejores relaciones humanas. Si se dan cuenta, fueron más hacia la relación humana con el inversionista. En un principio, ciertamente, empezamos con datos técnicos, pero al final, en mi opinión personal, el tener una relación con un inversionista humana, ¿ok? Va a ser lo mejor, porque de esa forma sabemos que qué es lo que quiere ese inversionista de nosotros, qué es lo que plantea el inversionista al invertir, ¿vale? Cuáles son sus expectativas,
como persona y como inversionista, porque al final, pues, si tiene un exit este inversionista dentro de su compañía, va a estar muy feliz y se va a generar una relación increíble a largo plazo. ¿Ok? Ahí sí, para que vean, una vez que un socio inversionista obtiene un exit en su compañía, ahora sí podrían considerar hacerse amigo de ese inversionista, ¿no? Porque si llegan al exit, muy probablemente van a tener para comprar ese equipo de golf que tanto han querido tener para irse a jugar golf con el inversionista que ahora va a ser probablemente un amigo. Entonces, este lapso de 7, 8, 10 años va a ser importantísimo, ¿ok? Para eventualmente generar esa mejor relación y al final tener ya no un socio, sino un amigo al que ya le dieron sus retornos y listo. Voy a empezar a contestar algunos comentarios que veo aquí en la página de YouTube. Tengo aquí mis comentarios en mi celular. Alejandro Vázquez pregunta, ¿a qué te refieres con qué inversionistas y startups pueden mantener relaciones cercanas hasta el exit? ¿Ok? En este caso, a lo que se refiere esto es cuando un inversionista llega a tu compañía y te invierte, ¿no? Como lo mejor va a ser siempre mantenerlo cerca, porque eventualmente esas relaciones cercanas con el inversionista te pueden dar acceso a más capital con otros inversionistas o con él mismo, como mencionaba en rondas follow-on, o el exit, o sea, la capitalización ya de tu empresa a largo plazo a través ya sea del mismo inversionista o de otros inversionistas. Entonces, creo que ahí se ve ya el nodo que crean todos estos inversionistas, esta nube de posibles contactos y posibles alianzas, ¿no? Que un inversionista importante puede llegar a ser, un inversionista realmente bueno puede llegar a ser más allá de nada más poner capital. Voy a dar espacio para un par de comentarios más, ¿ok? Estoy aquí listo ya para acabar, pero si alguien tiene algún otro comentario, por favor, háganme saber. Espero haber respondido a tu comentario, Alejandro. Y bueno, en lo que plantean sus últimos comentarios, me gustaría mucho invitarlos a que se unan a la página de arcángeles.com en Facebook. Actualmente está como arcángeles.co, pero también pueden encontrarlos como arcángeles.com en la web. Denle like, compartan, ¿ok? Tenemos muchísima información, muchísimo contenido clave para inversionistas y para startups como este webinar. Y la verdad es que nos vienen en los próximos meses algunas de las mejores startups de todo México, ¿ok? Y de toda Latinoamérica a levantar capital a través de Arcángeles. Manténganse al tanto a través de nuestra página, a través de arcángeles.com, como les digo, en nuestra página web. Y en Facebook estamos como arcángeles.co, en Instagram igual, arcángeles.co. Y en LinkedIn nos pueden encontrar igualmente como arcángeles.co. Sigan a esa A, ¿ok? Que ven ahí, esa es la A de Arcángeles. Si ven esa A, son nuestras redes sociales y nuestra página oficial. Les mandaremos el ebook, les compartiremos el ebook, ¿vale? Para que ustedes puedan conocer más a detalle y no nada más leer en la pantalla, puedan tenerlo de manera física, este pequeño ebook, desarrolla una relación exitosa con inversionistas, ¿vale? Pues sin más preámbulo, la verdad, quiero agradecer a todos los que estuvieron. No hubo más comentarios, pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron compartiendo con nosotros y la verdad es que estamos muy, como les digo, felices de tenerlos por acá. Los invitamos a que sigan Arcángeles porque vienen excelentes compañías. Ahorita tenemos a Pronto y a Perto y en un futuro vienen compañías muy fregonas también. Gracias a todos, que tengan un excelente martes y estamos en contacto próximamente.